Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 100% acrílico microfibra y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar el gancho recomendado. Este es un gancho de crochet de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera. Y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos con una tira de cadenas. En esta oportunidad yo voy a estar realizando una talla S y para esta talla, esta tira de cadenas debe de medir 15 centímetros. Fíjense, tejemos una tira de cadenas y la sobreponemos. No la medimos estirándola ni nada, sino que así tal cual está, la vamos a medir. Entonces, para esta parte inicial deben de tener una cantidad de cadenitas impar. En esta ocasión, para la lana que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 33 cadenas. ¿Sí? Si ustedes van a realizar una talla M, esta tira de cadenas debe de medir entre 16 y 16.5 centímetros. Una talla L entre 18 y 18.5 centímetros y una talla XL entre 19.5 y 20 centímetros. Sí, pero si ustedes se lo pueden medir es muchísimo mejor. Esta medida inicial es la medida que va desde acá hasta acá. Bien, entonces para comenzar nuestra primera vuelta sujetamos acá la última cadenita que hicimos, en mi caso la cadena número 33. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas aquí me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet traemos hebra y comenzamos a tejer los puntos altos. Vamos a hacer un punto alto sobre cada cadenita que acabamos de realizar. Si yo comencé con 33 cadenitas, al final debo de tener 34 puntos altos porque las 2 cadenas con las que tomé altura me suman un punto más. Y aquí tengo mi primera vuelta. Entonces, cuando finalicemos la primera vuelta tenemos que asegurarnos de tener una cantidad de puntos altos par. Para comenzar la segunda y todas las vueltas de esta primera parte, tejemos acá 2 cadenitas. Estas 2 cadenas cuentan como un punto alto. Giramos. Y para comenzar a darle forma, entonces vamos a hacer un aumento acá y un aumento acá. Para completar el aumento de este costado, enlazamos y aquí en el agujerito, en la base de las cadenas, tejemos un punto alto. De esta forma, junto con las cadenitas, completamos el aumento y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá al final. Cuando estemos llegando al final de la vuelta, tejemos el último punto alto sobre el último punto disponible y acá, como las cadenitas las contamos como punto, entonces en la segunda cadena la atravesamos y allí tejemos el aumento. El aumento es tejer 2 puntos altos en el mismo agujerito. ¿Sí? Y fíjense, de esta forma ya tenemos un aumento acá y un aumento acá. Y así van a ser todas las vueltas de aquí en adelante. Comenzamos la tercera vuelta con 2 cadenitas, giramos, completamos el aumento acá tejiendo en este primer agujerito en la base de las cadenas. Y continuamos repitiendo punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar la vuelta. Y aquí ya estoy llegando al final de la tercera vuelta, entonces punto alto sobre el último punto disponible. Y fíjense, aquí tengo las 2 cadenitas, entonces sobre la segunda cadena completamos el aumento tejiendo allí 2 puntos altos. Y de esta manera, fíjense que ya se comienza a ensanchar. Entonces, seguimos repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez. Yo voy a repetir hasta tener unas 4 o 5 vueltas para comenzar a hacer el detalle acá en el centro. Y 42 puntos altos. En esta última vuelta cuenten cuántos puntos tienen. ¿Sí? Entonces, los que somos talla S y talla M, podemos repetir vueltas hasta tener unos 4.5 o 5 centímetros. Talla L puede llegar hasta unos 6 centímetros y talla XL puede tejer vueltas hasta tener unos 7 centímetros aproximadamente. Pero este corazón ustedes lo pueden ubicar en la parte que ustedes deseen. Bien, entonces como yo tengo 42 puntos altos, voy a determinar la mitad, voy a contar hasta el punto número 21.
Y bien, aquí ya tengo determinado el centro, coloqué en el punto número 21 y 22 y comenzamos. Aquí en ningún momento vamos a dejar de hacer los aumentos en los costados. ¿Sí? Entonces comienzo lo que en mi caso viene siendo la vuelta 6, 2 cadenitas, giro, completo el aumento acá y voy a tejer hasta cuando me falten 6 puntos para llegar acá al centro. ¿Sí? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a llegar hasta acá. Y bien, fíjense, aquí asegúrense de que tienen, sin contar los del centro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos libres. ¿Sí? Vamos a comenzar a hacer el detalle de corazón. Entonces tejemos 2 cadenitas, enlazamos, me salto acá 1, 2 y en el siguiente punto voy a tejer un punto alto, otro punto alto al lado. ¿Sí? Fíjense, vuelvo y tejo 2 cadenitas y aquí me tienen que quedar 2 puntos libres para comenzar los que tenemos marcados. ¿Sí? Retiramos el marcador, entonces enlazo, saltamos los 2 puntos y en los que tenía el marcador tejemos un punto alto, otro punto alto al lado. ¿Sí? Fíjense, en los 2 puntos centrales me tienen que quedar 2 puntos. Y repetimos esto de acá. Tejemos 2 cadenitas, enlazamos, saltamos 1 y 2, tejemos 2 puntos altos seguidos. Fíjense, y volvemos y repetimos. 2 cadenitas, saltamos 2 puntos y comenzamos a tejer. Fíjense, aquí me tiene que quedar así. 4 agujeritos, 1, 2, 3 y 4 agujeritos. Ahora, en este costado vamos a contar cuántos puntos tenemos porque de este lado me tiene que quedar la misma cantidad. ¿Sí? Finalizamos la vuelta como siempre con el aumento. Bien, ya tenemos la primera vuelta para nuestro corazón. Comenzamos la segunda vuelta. Aquí siempre que comencemos y finalicemos hacemos el aumento y voy a tejer puntos altos hasta cuando me queden 2 acá. ¿Sí? Voy a dejar un espacio acá de 2 puntos altos. Y aquí ya me quedan los 2 puntos. Fíjense, me quedan los 2 puntos antes del agujerito. Tejemos 2 cadenas. Vamos a dejar acá un agujerito y saltamos a este y aquí dentro vamos a tejer 2 puntos altos. Como teníamos separación de 2 cadenas, allí tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Luego tejemos sobre estos 2 puntos altos, vendría siendo el punto número 3 y el punto número 4. Por último tejemos en este agujerito, vendría siendo el punto número 5 y número 6. ¿Sí? Fíjense, me tiene que quedar un agujerito, 6 puntos. Ahora hacemos un siguiente agujerito. Siempre que hacemos un agujerito son 2 cadenas. Saltamos estos 2 puntos y comenzamos a tejer hacia acá. 2, 4 y 6 puntos. ¿Sí? En el agujerito. Entonces enlazamos, saltamos estos 2, comenzamos en este agujerito. Hago 1 y 6 puntos. ¿Sí? Entonces tengo que repetir lo que hice acá. Me tiene que quedar después de los 6 puntos un agujerito. Entonces tejemos 2 cadenas. Enlazo, saltamos 2 puntos y comenzamos a tejer. Finalizo la vuelta con aumento, comienzo la siguiente vuelta con aumento y nos vemos aquí. Dejo el último punto antes del agujerito y aquí me tiene que quedar un agujerito sobre el agujerito. Entonces tejo 2 cadenas de separación y tejo acá punto alto. ¿Sí? En las siguientes 2 vueltas, o sea esta y en la otra, vamos a repetir un agujerito acá y un agujerito acá. Aquí solo vamos a tejer puntos altos. ¿Sí? Entonces tejo 1 y los 6 puntos altos de la fila anterior. En este agujerito lo rellenamos, por decir así. Entonces tejo 2 puntos altos, 1 y 2. Y volvemos a tejer 6 puntos altos hasta llegar al siguiente agujerito. Y 6. Repetimos agujerito sobre agujerito, 2 cadenas y comenzamos a tejer. Sí, entonces
En la siguiente vuelta, completamos esta vuelta, por supuesto, manteniendo los aumentos. En la siguiente vuelta repetimos exactamente igual, un agujerito acá y un agujerito acá. Aquí solo tejemos puntos altos. Bien, entonces finalizamos esta vuelta, tejemos la otra y nos vemos para continuar. Y bien chicos, fíjense, esto se va viendo así. Me tienen que quedar acá estos 3 agujeritos. Entonces vamos a seguir repitiendo, seguimos tejiendo hasta llegar acá, a este agujerito. Bien, comenzamos como siempre con aumento y aquí ya llegué al agujerito. Fíjense, les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, fíjense, aquí ya tengo la forma. Lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a cerrar acá. Vamos a cerrar este corazón en las próximas 4 vueltas. Entonces, aquí, para comenzar a cerrar, tenemos que ir haciendo agujeritos en la parte de acá. Entonces, como este agujerito queda en la parte externa, lo rellenamos, tejemos allí 2 puntos. Y comenzamos a meter el agujerito como quien dice. Entonces hacemos 2 cadenitas de separación. Salto acá 1, 2 puntos. Comienzo a tejer puntos altos. Hasta cuando me falten acá 2 puntos. ¿Sí? Para hacer el agujerito en este lado. Entonces sigo repitiendo. Aquí tendríamos que hacer, fíjense, 1 y 10 puntos altos. ¿Sí? Entre agujerito y agujerito me quedan 10 puntos altos. Entonces aquí hago la separación de 2 cadenas y tejo en el agujerito este 2 puntos. 1 y 2. ¿Sí? Finalizo la fila con aumento, comienzo la siguiente con aumento y nos vemos acá para repetir lo mismo. Y aquí ya estoy llegando al siguiente agujerito. Fíjense, entonces como seguimos metiéndonos, entonces rellenamos este agujerito con 2 puntos altos. Hago acá 2 cadenas de separación, el agujerito, salto 2 puntos en el tercero. Y aquí voy a tejer 6 puntos altos. 1 y 6 puntos altos. Tejemos 2 cadenas y comenzamos a tejer acá 2 puntos altos. Finalizamos la vuelta, comenzamos la siguiente y nos vemos para tejer la penúltima vuelta del corazón. Y fíjense, aquí acabo de cerrar el agujerito, entonces aquí me tienen que quedar espacio para hacer solo 2 puntos altos. 1, 2 y en el tercero hago 1 y 2. Aquí me quedan los 2 puntos para hacer el siguiente agujerito. Comienzo en estos 2, 1 y 2, rellenando este agujerito. Y fíjense, ya nos vamos acercando al final. Finalizo la vuelta, comienzo la otra y nos vemos acá para finalizar. Y aquí ya estoy finalizando la última vuelta del corazón. Fíjense, entonces rellenamos este agujerito con 2 puntos altos. Y me tiene que quedar sobre estos 2 puntos. Hacemos el agujerito. ¿Sí? Rellenamos. Seguimos tejiendo, ya les enseño cómo va a quedar. Y fíjense, de esta forma queda nuestro corazón. Sí, un detallito acá en el centro, bien bonito. Entonces, seguimos repitiendo, hacemos los aumentos, nunca dejamos de hacer aumentos acá. Seguimos repitiendo, hacemos la siguiente vuelta y en la siguiente vuelta simplemente tejer puntos altos en toda la vuelta. Rellenamos este agujerito y ya. Y bien chicos, fíjense, aquí ya finalizamos nuestro detalle de corazón. Me encanta cómo se ve. Fíjense, entonces, si son talla S, esto tiene que llegarles hasta unos 13 centímetros. Aquí van midiendo. Por ejemplo, yo tengo acá 12.5, casi 13 centímetros, lo que está súper bien. Talla M puede llegar hasta 14 centímetros, talla L hasta 15 centímetros y talla XL hasta unos 16, 16.5 centímetros aproximadamente. Pero esto, si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probarse porque fíjense, vamos a ir determinando el ancho, ¿sí? Y bien chicos, entonces una vez que tengamos esto listo, fíjense, esto tiene que ir quedando así. Aquí vamos a asegurar que ya vamos a comenzar a darle cobertura al busto. Fíjense que acá en los costados me falta todavía bastante por llegar a la mitad.
esta medida desde acá hasta acá que tenemos que ir controlando es la medida del contorno del busto entre 2. Bien, entonces fíjense que aquí todavía me falta bastante por llegar acá. Ya les voy a enseñar qué vamos a hacer. Entonces, para poder lograr ampliar esto bastante rápido, vamos a tener que hacer aumentos más drásticos en cada esquina. Sí, entonces veníamos manejando un aumento en cada costado. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 aumentos seguidos, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos, completamos acá el primer aumento, hacemos otro aumento en el puntito de al lado, o sea que en el punto de al lado tejemos 2 puntos altos, esto para ir aumentando rápidamente, ¿sí? Seguimos repitiendo puntos altos de manera normal, hasta cuando me falten 2 puntos acá para hacer también 2 aumentos seguidos. Y aquí en el otro costado entonces me quedan los 2 puntitos, hago aumento en este punto, en el penúltimo, 1 y 2 puntos, y otro aumento acá sobre la segunda cadena, 1 y 2, ¿sí? Entonces, como dijimos que íbamos a hacer aumentos drásticos, en esta vuelta hice 2 aumentos seguidos, en la siguiente voy a hacer 3 aumentos seguidos. 2 cadenas, giramos, hacemos 2 o 3 aumentos seguidos dependiendo de la cantidad de puntos que nos haga falta para llegar al centro. Entonces ya tengo el primer aumento, hago el segundo aumento y hago un tercer aumento acá en los primeros 3 puntitos, ¿sí? Fíjense. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seguir repitiendo. Voy a seguir haciendo así: 3 aumentos, 3 aumentos. En la siguiente vuelta hago 2 aumentos seguidos, 2 aumentos seguidos, y en la siguiente vuelta voy a hacer 3 aumentos seguidos, 3 aumentos seguidos, y nos vemos nuevamente para ir tomando la medida. Entonces comenzamos una vuelta de 2 aumentos, una de 3, otra de 2, otra de 3, y tomamos nuevamente la medida para ir controlando las medidas de ancho y de largo, ¿sí? Este largo al que tenemos que ir llegando es hasta el centro del busto, y esta medida que tienen que ir controlando acá, entonces para una talla S vamos a llegar hasta 19 centímetros, una talla M a 20 centímetros, talla L a 22 centímetros y XL hasta 23 centímetros aproximadamente. Sí, pero si ustedes se lo pueden ir midiendo es mucho mejor. Asegúrense de que no se vayan a pasar del centro del busto. Bien, y bien chicos, fíjense, aquí como les comenté, esto ya se va a ir ampliando drásticamente. En este punto tienen que ir controlando la altura. Hasta este punto yo tengo 18 centímetros, pero el ancho, aquí tenemos que estar prácticamente en el centro del busto, ¿sí? El ancho tiene que ser la medida del contorno del busto entre 2. Para el contorno de busto de la talla que yo estoy haciendo son 90 centímetros, entonces la mitad vendrían siendo 45 centímetros. Y esto acá, midiéndolo así bien estiradito, aquí ustedes determinan si esto lo quieren usar así como un crop ajustadito, o si por el contrario lo quieren hacer tipo pullover, que sea bien sueltecito, ustedes van midiendo. Para cualquiera de las dos formas que lo quieran hacer, les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces aquí yo lo voy a hacer como un cropcito ajustado. Tengo que llegar hasta 45 centímetros y fíjense aquí midiéndolo así bien estiradito, llegó casi a los 44. Quiere decir que todavía me falta un poquito para llegar a la medida del contorno del busto entre 2. ¿Sí? Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo, y si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Y bien chicos, entonces hasta este punto lo medimos. Fíjense que estoy casi en el centro del busto, me va a faltar que una vuelta. Lo medimos acá y en el costado, midiéndolo así un poquito estiradito porque yo lo voy a hacer un poquito ajustado. Fíjense que me falta un poquitito para llegar acá al centro, ¿sí? O sea, me faltará como 1 centímetro. Fíjense. Entonces ustedes determinan qué tan suelto lo quieren y asegúrense de que están aquí
casi en el centro del busto. Fíjense, si lo quieren hacer más sueltecito o si les falta todavía mucho por llegar a la medida, aquí antes de hacer esta última vuelta o estas últimas 2 vueltas que nos faltan, entonces en este lado lo que van a hacer, en lugar de hacer aumento acá, de seguir haciendo aumento porque ya estamos casi en el centro del busto, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tejer cadenitas. Supongamos que nos faltan unos 2 centímetros, 3 centímetros, tejemos esos 2 o 3 centímetros en cadenas, ¿sí? Entonces giramos y nos devolvemos tejiendo puntos altos. Entonces sujetamos acá, tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita en esos 2 o 3 centímetros que nos faltan. Seguimos tejiendo hasta llegar acá. Ya les enseño cómo hacemos esas cadenitas del otro lado, ¿sí? Y fíjense, de esta forma llegamos mucho más rápido a la medida que necesitamos. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer porque como me falta tan poquito, con un aumento que haga sería suficiente. Entonces, yo aquí en el costado, lo que voy a hacer es que voy a mantener un aumento, como venía haciendo solo uno, un aumento acá. Y continúo repitiendo de manera normal hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Y bien chicos, entonces acá antes de finalizar esta vuelta, si hicieron aquí cadenitas y contaron, no sé, 6, 8 puntos altos, entonces acá van a tomar un pedacito de hebra, fíjense, esto es como medio metro. Hacen en un extremo el nudo deslizado y buscan acá el último punto que viene siendo la segunda cadena, atraviesan la aguja, pasan el nudo, ajustamos y se hicieron por ejemplo 6 puntos, entonces tejen 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. De esta forma aquí también les queda 6 puntos altos. Para cortar estas cadenitas hacen una última cadena, sacan un poquito larga, cortan, ajustan y fíjense, siguen tejiendo aquí puntos altos y luego tejen los puntos sobre las cadenitas. De esta forma ensanchamos bastante en la parte de acá. Bien, entonces como yo no necesito hacer esto, lo corto. Con un pedacito de hebra es más que suficiente. Retiro las cadenitas y finalizo mi vuelta de forma normal. Sí, entonces una vez que tengamos esto listo, vamos a hacer la parte de la espalda para comenzar a tejer de forma circular la parte inferior. Entonces asegúrense, váyanse probando de que esto les quede donde les tiene que quedar. Cortamos la hebra, cortamos justo como les acabé de enseñar, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, ajustamos. Sí, entonces ahora vamos a hacer la parte de la espalda exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Ustedes determinan si en la espalda también quieren hacer el corazón. Yo la espalda la voy a hacer toda cerrada, simplemente tejiendo puntos altos, pero esto sí lo voy a mantener exactamente igual. Sí, entonces antes de comenzar la espalda vamos a sacar un pedacito de hebra, vamos a sacar aproximadamente 1 metro o metro y medio, cortamos, reservamos este pedacito de hebra, ya les enseño qué vamos a hacer con ella y comenzamos a tejer la espalda. Nos vemos para hacer la unión de ambos lados y comenzar a tejer en forma circular hacia abajo, ¿sí? Y bien chicos, aquí tengo la parte de la espalda, fíjense, exactamente igual, la misma cantidad de vueltas, todo, solo que como les dije, cerrado, ¿sí? Aquí tengo la partecita del pecho. Entonces vamos a hacer la unión para comenzar a tejer lo que nos falta del top, ¿sí? Entonces aquí en la espalda sin cortar la hebra, fíjense, ¿sí? Fíjense, venimos tejiendo así, tengo acá mi hebra. Entonces posicionamos la parte del pecho exactamente igual, fíjense, es como que yo venía tejiendo así, fíjense, corté la hebra acá, tenemos que mantener la misma orientación, o sea que tengo esta hebra hacia acá
y tengo esa hebra hacia acá, ¿sí? Yo no las puedo unir acá, hebra con hebra, porque estoy interrumpiendo la continuidad del tejido. Entonces tenemos que mantener la continuidad y fíjense, quedaría así. Donde finaliza la hebra acá y aquí donde no tiene hebra, ¿sí? Entonces hacemos la unión, una unión sencillita. Nos posicionamos aquí. Buscamos acá el último puntito. Fíjense el último puntito que tengo aquí disponible. Paso la aguja, hago allí un punto deslizado y comienzo a tejer 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto. Aquí ya vamos a cerrar, pero vamos a mantener la continuidad, ¿sí? Una vuelta de ida, una vuelta de regreso. Significa que cuando estemos tejiendo ahorita en circular vamos a hacer una vuelta de derecho y una vuelta de revés, ¿sí? Esta era mi vuelta de derecho, entonces giramos. Y fíjense, voy a seguir tejiendo en la espalda. Ahorita hago la unión con el pecho, con el otro lado, para volver a tejer acá. Fíjense, ahora sí tengo mis puntos sobre el revés. Y así vamos a ir haciendo las vueltas. Pero seguimos acá. Comenzamos a tejer los puntos altos. Fíjense, vamos a hacer un punto alto sobre cada punto hasta que lleguemos acá a cuando me falte un punto para finalizar y hacer la unión en este lado. Y aquí ya estoy llegando al extremo para hacer la unión en este lado. Fíjense, cuando me falte el último puntito, hacemos la unión. Entonces, para hacer este último punto, enlazamos aquí sobre la segunda cadena, atravesamos la aguja y aprovechamos y pasamos acá. En el primer puntito que tenemos aquí disponible, pasamos la aguja, traemos hebra y allí hacemos el último punto alto de este costado y comenzamos a tejer acá. Allí mismo en el primer punto, el punto de la parte del pecho, ¿sí? Fíjense, de esta forma unimos y seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Pasamos por acá por el pecho hasta llegar acá donde comenzamos. Y aquí ya estoy llegando a finalizar la primera vuelta. Fíjense, me queda el último puntito. Tejemos allí el punto alto. Y ahora, para cerrar todas las vueltas, entonces acá buscamos el primer punto, ¿sí? Atravesamos la aguja, fíjense, buscamos el primer punto, atravesamos la aguja, traemos hebra, hacemos punto deslizado, ya cerramos esta primera vuelta y comenzamos. Entonces tejemos 2 cadenitas. A partir de esta segunda vuelta, sí voy a contar de ahora en adelante las vueltas desde acá. Estas 2 cadenitas no van a contar como punto, ¿sí? Entonces, para mantener nuestra continuidad del tejido, si yo sigo tejiendo así, todas mis vueltas van a quedar desde el derecho. Pero como yo venía tejiendo vuelta de derecho y vuelta del revés, entonces hacemos esta vuelta, la cerramos. Ahora acá giramos y comenzamos a tejer como quien dice por acá por dentro, ¿sí? Comenzamos a tejer acá. Entonces enlazamos y fíjense, allí en el primer agujerito, como las 2 cadenitas no la estamos contando como punto, en este primer agujerito comienzo a tejer el punto alto y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto hasta dar la vuelta. Fíjense, ahora paso por acá, doy la vuelta. Nos vemos nuevamente acá para enseñarles una vez más cómo cerrar y cómo girar, y hacemos de una vez la unión acá para que sea más cómodo irnos probando. Bien, entonces completamos esta segunda vuelta y aquí ya estoy finalizando esta vuelta. Fíjense, la segunda vuelta hacemos el último punto disponible. Allí está el último punto, aquí fue donde comenzamos. Y siempre para cerrar la vuelta, entonces buscamos el primer punto. Estamos buscando el primer punto porque recordamos que las cadenitas aquí no las estamos contando como punto, ¿sí? Entonces buscamos acá el primer punto y hacemos un punto deslizado. De esta forma cerramos la vuelta.
Comenzamos la siguiente vuelta tejiendo 2 cadenitas y como les comenté hace un momento, para mantener la continuidad, entonces en lugar de seguir hacia acá, fíjense que aquí todos los puntitos están por el derecho, lo que hacemos es que giramos y comenzamos a tejer de acá hacia acá. Sí, fíjense, aquí sí está el punto de en revés, por el revés, y comenzamos allí mismo en el primer agujerito. Tejemos el punto alto y seguimos tejiendo. Así vamos a seguir repitiendo una y otra vuelta hasta, recordamos que aquí íbamos más o menos por la mitad del busto, ¿sí? Hasta pasar el busto completo. Y allí vamos a determinar si queremos seguir tejiendo recto para que quede más sueltecito, porque como sabemos, por nuestra figura, por lo general, después del busto se nos comienza a hacer un poquito más angosto por la cintura y todo eso, ¿sí? En algunos casos. Habemos quienes somos más cuadraditas, por ejemplo, yo no tendría que hacer disminuciones pasando el busto porque yo soy bien cuadradita. Pero eso lo determinamos una vez que pasemos el busto, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo así, pero antes de seguir tejiendo vamos a buscar el pedacito de hilo que separamos hace un momento. Porque para irnoslo midiendo, claro, todo esto en caso de que lo estén haciendo para ustedes mismas porque es mucho más fácil. Vamos a hacer las tiras, las vamos a unir aquí para que de una vez sea más fácil que ustedes se lo vayan probando, ¿sí? Recuerden que yo siempre les digo, es mucho mejor ir tejiendo e irse probando para que se aseguren de que les queda el largo que les quiere quedar, de que le ajuste como les quiera ajustar. Entonces, vamos a sacar las tiras de una vez. Aquí con el pedacito de hebra hacemos el nudo deslizado, buscamos aquí el último puntito disponible y ajustamos con el nudo y comenzamos a tejer cadenitas hasta que sean lo suficientemente largas, pasen por el hombro y conecten con el otro lado, ¿sí? Aquí yo les voy a dar una medida muy aproximada porque esta medida sí es muy particular para cada una. Bien, entonces seguimos tejiendo cadenitas. Yo acabo de tejer 38 cadenitas. Entonces, como les dije, solo para que tengan una referencia, yo estoy haciendo una talla S y estas 38 cadenitas, midiéndolas acá, miden 18 centímetros, pero aquí sí tenemos que medirlas un poquito estiraditas. Llego hasta los 20 centímetros, ¿sí? Este es el aproximado para una talla S. Para una talla M puede ser 21.5, para una talla L 23 centímetros y para una talla XL entre 24.5 y 25 centímetros en cadenitas. Pero como yo siempre les digo, mis chicas, si se lo pueden medir siempre es muchísimo mejor. Bien, entonces una vez que tengamos nuestras cadenitas listas, nos posicionamos, fíjense, aquí estoy tejiendo las cadenitas, acá busco el otro lado, aquí comencé, busco el otro lado, ajusto la última cadena y aquí en el último puntito, fíjense, hago nudo deslizado, corto la hebra tejiendo una cadenita, sacando un poquito larga, corto, ajusto y repito lo mismo del otro lado. Y bien chicos, fíjense, más o menos así es como debe de irles quedando. Posicionamos las tiras para poderlo ir midiendo. Entonces, como pueden ver, aquí ya debimos haber pasado el centro del busto. Vamos a repetir exactamente igual un par de vueltas más hasta cubrirlo casi en su totalidad. Y como les dije, allí determinamos si hacemos o no disminuciones para acentuarlo un poquito más o para definitivamente usarlo un poquito más suelto, ¿sí? Lo podemos usar como más nos guste. Entonces voy a dar un par de vueltas más y nos vemos para continuar. Y bien chicos, fíjense, aquí ya di un par de vueltas. Me faltan como 2 vueltecitas nada más para darle cobertura total al busto. Acá como les dije, yo le voy a hacer unas pequeñas disminuciones. No van a ser disminuciones muy drásticas tampoco porque si disminuimos mucho, esto se va a cerrar de más y pues después no va a pasar por los hombros ni por el busto, ¿sí? Es simplemente unas pequeñas disminuciones para darle un poquito de forma. Fíjense, así se ve por los costados. Es muy probable que por la cantidad de aumentos que hicimos en esta parte, aquí esto se le salga así un poquito. Entonces lo más recomendado es hacer las pequeñas disminuciones aquí
en los costados simplemente para compensar esta parte, ¿sí? Como les digo, no van a ser demasiadas disminuciones y vamos a seguir repitiendo vueltas una y otra vez hasta cuando nos falten unos 3-4 centímetros del largo total que queremos para nuestro top. Entonces, para que tengan una referencia, esto para una talla S debería de medir hasta este momento unos 20 centímetros. Sí, aquí tengo casi los 20 centímetros. Una talla M puede llegar hasta 22 centímetros. Una talla L puede llegar hasta 24.5 centímetros y una talla XL puede llegar hasta 26.5 a 27 centímetros. Pero como siempre les digo, si se pueden ir midiendo es muchísimo mejor. Entonces, como les comentaba, las disminuciones las vamos a hacer acá en los costados para compensar esta amplitud de acá, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, nos cerramos nuestra vuelta. Entonces comenzamos la siguiente vuelta tejiendo 2 cadenitas, giramos y aquí para hacer las disminuciones podemos hacer unos 3-4 puntos, disminución. Entonces comenzamos acá, tejemos 1, 2, 3, 4 puntos, hacemos la disminución de punto alto, enlazamos como si fuéramos a hacer el punto alto sin cerrar, enlazamos nuevamente en el puntito siguiente, pasamos por 2, pasamos por 3 y así completamos la disminución de este lado. Seguimos tejiendo puntos altos y fíjense, vamos a hacer una disminución acá, 4 puntos después y una disminución acá, unos 4 puntos antes. Pero seguimos tejiendo. Cuando lleguemos al otro costado, fíjense, como que determinamos más o menos el centro y hacemos igual. 4 puntos antes el centro y 4 puntos después hacemos disminución. Como les dije, no pueden ser demasiadas disminuciones. Yo voy a hacer esta vuelta con disminución, 2 disminuciones acá y 2 disminuciones acá. En la siguiente vuelta no voy a hacer disminución y voy a hacer disminuciones intercaladas. Quiere decir que en la vuelta 1 de aquí en adelante, en la vuelta 1, en la vuelta 3, en la vuelta 5 voy a hacer las mismas disminuciones en cada costado, ¿sí? Entonces seguimos repitiendo exactamente igual, solo que con disminuciones en la parte de acá, como les dije, hasta cuando falten unos 4 centímetros aproximadamente del largo total que queremos, porque luego tenemos que hacerle el acabado final, ¿sí? Esto se ve así, sí, lo que yo quería era que se fuera metiendo un poquito. Fíjense los costados cómo se ve. Aquí es donde tenemos la unión de las vueltas, se disimula bastante bien. Ahora vamos a hacer una última vuelta con este color, pero lo vamos a hacer en punto bajo para dar pie al cambio de color, ¿sí? Los detalles que van a ir en la parte de acá y en el cuello lo vamos a hacer en otro color. Si desean continuar con el mismo color, no hay ningún problema. Entonces, donde finalizamos acá, fíjense, hacemos una cadenita, giramos. Entonces, aquí con este punto bajo, ya como el punto es chiquitito, él va a recoger un poquito más. Entonces, comenzamos tejiendo los puntos bajos, un punto sobre cada punto, fíjense. Si pueden, váyanlos contando, asegúrense de tener una cantidad par, porque la siguiente vuelta que vamos a hacer va a ser con puntos altos y debemos de tener una cantidad par también. Y finalizo entonces la vuelta de puntos bajos, aquí en el primer punto, hago punto deslizado, corto la hebra haciendo una cadena, sacando un poquito larga. Y fíjense, aquí vamos a comenzar a hacer el acabado final, entonces teniéndolo desde lo que consideramos nuestro derecho, yo lo voy a dejar así, fíjense, este va a ser mi derecho. Comenzamos donde acabamos de cortar la hebra, hacemos como siempre, nudo deslizado, atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, tejemos las 2 cadenitas, que estas 2 cadenitas aquí sí me van a contar como el primer punto alto. Y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. Vamos a ir ocultando estas hebras a medida que vamos tejiendo. Si pueden, como les dije, vayan contando los puntos y asegúrense de tener una cantidad par. Ahora tengo 148 puntos. Ahora sí,
Cerramos aquí como siempre en el primer punto y vamos a hacer este acabado. Ustedes pueden hacer aquí punto resorte, yo voy a hacer puntos en relieve. Entonces comenzamos tejiendo las 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto. Estas vueltas de acá las vamos a hacer todas por el derecho. Aquí sí ya no vamos a estar volteando de lado. Entonces enlazamos y en el puntito siguiente, no este, sino en el siguiente, hacemos punto alto en relieve por delante. Para hacer este punto, fíjense, lo tomamos así completo. Traemos hebra y tejemos el punto alto. Hacemos un punto alto en relieve por delante y un punto alto en relieve por detrás. Este es el punto en relieve por delante, enlazamos y para hacer el punto en relieve por detrás, fíjense, lo tomamos así. Desde atrás, traemos la hebra y hacemos el punto alto en relieve por detrás. Y esto es todo lo que vamos a repetir, uno en relieve por delante y uno por detrás. Entonces, el que sigue es el punto en relieve por delante. Y el siguiente punto alto en relieve por detrás. Fíjense, enlazamos, coloco acá el dedo, lo tomo por detrás, lo tomo completo, traigo la hebra y completo el punto alto en relieve por detrás. Uno en relieve por delante y uno en relieve por detrás. Al principio como que cuesta un poquito, pero ya después le vamos tomando la agilidad al punto. Fíjense, así va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Y aquí están las 2 cadenitas con las que inicié. Esto me va a contar como el punto en relieve por detrás. Sí, entonces cerramos la vuelta como hemos venido haciendo. Esto se va a ir viendo así. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo. Pueden ser unos 4 o 5 centímetros. Todo depende del grosor que queramos acá para este acabado. Entonces, para comenzar las siguientes vueltas, es cuestión de repetir lo mismo. Comenzamos con 2 cadenitas y aquí va a estar más fácil porque el punto que está en relieve por delante lo mantenemos por delante. Y el punto que está en relieve por detrás, fíjense, aquí lo saco y lo mantenemos en relieve por detrás. En relieve por delante, el que está por delante. Y en relieve por detrás, el que está atrás. Seguimos tejiendo. Y fíjense, así me va a ir quedando. Entonces, como les dije, vamos a seguir repitiendo una y otra vuelta hasta que tengamos el ancho que deseamos. Y luego este mismo acabado lo vamos a hacer acá, en el cuello y acá. Y bien, chicos, una vez que finalicemos, fíjense cómo se ve de bonito. Aquí en esta parte acabo de realizar 7 vueltas. ¿Sí? Ahora vamos a aprender a realizar esta parte. En la parte de acá, acá y aquí vamos a hacer 4 vueltas, ¿sí? O por lo menos unas 2 o 3 vueltas menos de las que hacemos en la parte de acá abajo. Entonces, para aprender a realizar esto en la parte de acá, nos posicionamos en cualquier punto. Puede ser aquí, antes del centro. Hacemos una primera vuelta con puntos bajos, al igual que hicimos acá, simplemente para dar pie para comenzar este resorte, ¿sí? Entonces, aquí voy a usar el mismo color, hago el nudo deslizado y me posiciono acá, un poquito alejada del centro, porque aquí en todo el centro tenemos que hacer una disminución, ¿sí? Voy a tejer una cadenita y voy a comenzar a tejer los puntos bajos, pero los puntos bajos, fíjense, voy a ir tomando. Aquí tengo los puntos, fíjense, voy a ir tomando los puntos así completos y voy a hacer un punto en cada agujerito. Por ejemplo, acá hago un punto, aquí se me forma un agujerito chiquitito, hago un punto, aquí hago un punto, así tomando los puntos completos, ¿sí? Cuando llegue aquí al centro, en estos 2 puntitos hacemos una disminución.
Aquí en el centro vamos a hacer disminuciones porque como él está como hundidito, fíjense, para poderlo nivelar, ¿sí? Para que no nos cree como una puntita acá. Entonces, para hacer la disminución de puntos bajos, aquí en el primer punto traigo la hebra y en el segundo punto vuelvo y traigo hebra. Fíjense, me quedan 3 aros, los atravieso los 3 y de esta forma completo una disminución de punto bajo. Sigo tejiendo los puntos bajos. Honestamente, acá en esta vuelta de puntos bajos yo no estoy contando los puntos, la cuento en la vuelta siguiente, ¿sí? Porque aquí con la siguiente vuelta también tenemos que hacer disminución. Entonces, seguimos aquí repitiendo así como venimos en cada agujerito. Fíjense, así va a ir quedando. Repetimos por acá. Cuando lleguemos aquí a las cadenitas, en cada cadenita hacemos un punto bajo, damos la vuelta y cerramos acá para hacer el cambio de color. Bien, y bien chicos, fíjense, aquí ya finalicé el borde con puntos bajos, súper sencillo. Ahora acá, aquí sí vamos a tener que estar contando puntos porque fíjense, aquí en el centro donde se hace la unión, fíjense cómo queremos que quede así para que se vea bien prolijo. Como les dije, aquí en esta esquinita y en las esquinas del top, acá en estas dos y en las otras dos, vamos a tener que hacer estas disminuciones porque si no hacemos disminuciones allí, esto queda así. Sí, entonces fíjense, la idea es que esto quede así lo más prolijo posible. Entonces, para que esto nos quede así, bien bonito, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden comenzar en cualquier parte. Ya les voy a decir cuántos puntos vamos a contar. Podemos comenzar en cualquier parte porque la unión, fíjense, yo esta tira la comencé aquí arriba y la unión ni siquiera se percibe. La unión de las vueltas está aquí, fíjense. Se disimula súper bien con esta puntada. Entonces podemos comenzar en cualquier lado, pero en la parte de acá, apartando los dos puntitos que vamos a tomar como el centro, yo voy a tomar este y este, tenemos que contar hacia acá puntos pares, ¿sí? O sea que podemos dejar 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí en el puntito número 10 voy a comenzar. Cuando estemos haciendo la parte superior les enseño también porque allí cambia un poquito la cantidad de puntos. Entonces pasamos el nudo, ajustamos, tejemos las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y sigo tejiendo hasta llegar acá para hacer la disminución, ¿sí? Porque en estos dos puntos, como les dije, hacemos la disminución. Esta vuelta sí tenemos que contar los puntos porque tenemos que tener una cantidad de puntos altos par. Aquí ya tengo mis 10 puntos. Hago la disminución de punto alto en estos dos puntos. Comienzo acá. La finalizo en el siguiente. Atravieso por 2, atravieso por 3. Fíjense. Y sigo tejiendo mis puntos altos de manera normal. Vamos contando, como les dije, asegúrense de tener una cantidad par. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando la vuelta y me quedó perfecto para explicarles. Si a ustedes les da una cantidad de puntos altos par, perfecto. Pero fíjense, yo aquí voy en mi punto alto número 101. Este sería el 102 y este sería el 103. Pero como necesitamos una cantidad de puntos altos par, fíjense, yo lo que voy a hacer es que aquí voy a hacer como una especie de disminución. Sí, solo que en lugar de enlazar y hacer la disminución, fíjense, aquí sin enlazar ni nada, en el siguiente punto traigo hebra, sujeto acá, en el siguiente punto traigo hebra y hago allí el punto alto, ¿sí? Fíjense como que hago una disminución y así tengo 102 puntos. Fíjense cómo queda, ese me cuenta como un puntito y ya no ha pasado nada. Ahora sí, comenzamos a tejer nuestros puntos en relieve. Hacemos las dos cadenitas y comenzamos. Relieve por delante y relieve por detrás. Seguimos repitiendo hasta cuando lleguemos acá a la disminución. Y aquí yo ya me estoy acercando a la disminución, fíjense. Entonces, hago aquí el punto en relieve por detrás que me corresponde
Y sí o sí, el puntito que está antes de la disminución tiene que ser punto alto en relieve por delante. Por eso era que contábamos los puntos, ¿sí? Para que esto nos coincida así. Este tiene que ser punto alto en relieve por delante, entonces la disminución completa la hago en relieve por detrás, ¿sí? Fíjense que estoy tomando la disminución completa. Allí hago punto alto en relieve por detrás. Seguimos el siguiente, punto alto en relieve por delante. Y fíjense, así me tiene que quedar aquí en la unión. Por eso era que teníamos que comenzar contando los puntos. Sí, de aquí en adelante es cuestión de repetir exactamente igual a como hicimos en la parte inferior. Y nos vemos cuando estemos aquí en la tercera vuelta, porque en la tercera vuelta vamos a tener que hacer otra disminución aquí en esta unión. Al centro, bueno, aquí donde tengo que hacer la disminución, fíjense, tengo aquí un punto en relieve por delante, este que es el de la disminución está por detrás y este por delante. Para hacer la siguiente disminución, entonces, fíjense, aquí finalicé en punto en relieve por detrás, el que me corresponde por delante lo voy a hacer tomando este punto en relieve por delante y este punto en relieve por delante, los tomo de esta manera y aquí hago un solo punto, ¿sí? Fíjense, y así como que yo cierro esta unión. Ahora sí continúo de forma normal. Fíjense cómo esto va a ir quedando. Y seguimos repitiendo, finalizar la vuelta. La cuarta y última vuelta no lleva disminución, entonces en la cuarta tejemos los puntos como se nos están presentando. Por delante normal, por detrás y así finalizamos la cuarta vuelta. Sí, finalizo esta la tercera, finalizo la cuarta vuelta. Hacemos la vuelta de puntos bajos acá, recordamos que en esta esquina y en las dos esquinas en la parte de atrás, con punto bajo hacemos disminución como les enseñé aquí y nos vemos para iniciar la primera vuelta de puntos altos acá. Bien, ahora aquí arriba acabo de hacer la vuelta que les dije de puntos bajos con las 4 disminuciones, una en cada esquina. Entonces vamos a comenzar esta vuelta. La voy a hacer desde acá atrás, la unión la voy a hacer aquí atrás. Vamos a contar, como hicimos hace un momento, la disminución que vamos a hacer ahorita. La voy a hacer en estos dos puntos. Entonces estos dos puntos no los voy a contar porque aquí va a haber una disminución, ¿sí? Entonces comienzo desde acá hacia acá con números par. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a comenzar acá. 9 y hago el punto alto número 10. Ahora hago aquí la disminución, entonces comienzo la disminución acá y la finalizo acá, ¿sí? Hago la disminución aquí en esta esquina. Ahora, entre esta disminución y la disminución que tenemos que hacer aquí en la esquina, tiene que haber una cantidad de puntos altos impar, ¿sí? Entonces, desde esta disminución voy a comenzar a contar puntos altos. 1, 2, tengo que tener una cantidad impar hasta donde decida que voy a hacer la siguiente disminución. Puede ser en estos dos puntos o en estos dos puntos. Y bien, chicos, aquí ya estoy acercando hacia donde quiero hacer la disminución. No finalicé en una cantidad impar, me da una cantidad par. Entonces no me voy a complicar, hago como hice hace un momento, como si fuera a hacer una disminución. Traigo hebra, en el siguiente punto traigo hebra, paso por 2, paso por 2. Y aquí sí tengo una cantidad impar. ¿Sí? Ahora sí, hago la disminución aquí en la esquina y ahora voy a hacer exactamente igual hacia acá. ¿Sí? Aquí determino los dos punticos en los que yo quiero hacer la disminución y aquí después de esta disminución y antes de esta disminución también tengo que tener una cantidad de puntos altos impar. ¿Sí?
Sigo repitiendo, aquí hago exactamente lo mismo después de la disminución y antes de esta disminución una cantidad de puntos altos impar y finalizo acá contando estos puntos y aquí después de la disminución tengo que tener una cantidad impar también. Y bien chicos, aquí fíjense, ya finalicé la vuelta, ya comencé la siguiente y aquí en cada esquina nos tiene que quedar igual, ¿sí? Entonces hacemos el punto en relieve por delante, la disminución de cada esquina nos tiene que quedar en relieve por detrás y comenzamos. Punto en relieve por delante, en relieve por detrás, ¿sí? Así nos tiene que quedar cada esquina, exactamente igual como hicimos en la parte de la manga. Damos toda la vuelta. En la siguiente vuelta hacemos en relieve por delante tomando estos dos puntos para hacer esta disminución y hacemos la cuarta vuelta sin disminución ni nada. Sí, exactamente igual como acabamos de hacer. Entonces, repetimos estas vueltecitas que nos faltan. Me interesaba enseñarles cómo trabajar aquí las esquinas. Y ya prácticamente finalizamos nuestro top. Y bien chicos, una vez que finalicemos las esquinas, fíjense, se ven de esta manera. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!